Había una reunión de discípulas, y en esa reunión se estaba discutiendo un texto que está en el Evangelio de Mateo que dice: vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. Y en esa discusión algunos estaban dando su opinión de qué significaba ser sal y qué significaba ser luz del mundo. Y algunos dijeron: ser luz es alumbrar, ser sal es bueno porque la sal ayuda a conservar los alimentos, ayuda a purificar. Y ahí estaba una gran lista. Y se levantó una hermana y dijo: la sal, ahí me va a ayudar Cristian. Esta hermana dijo: la sal da sed. ¿Qué le parece eso a usted? La sal es muy buena para las comidas, pero ¿cuánta razón tenía esta hermana en decir que si usted está consumiendo mucha sal o solo sal, usted va a tener una gran sed? Entonces, esta mañana yo quiero invitarte, igual que en aquella sala donde estaban los discípulos, que se hizo un gran silencio y ellos pensaban dentro de sí si serían capaces de ser sal y causar sed de Jesucristo en aquellos que les rodeaban. Y yo quiero invitarte para que tú y yo también reflexionemos sobre si somos sal, si somos tú y yo aquellas personas que estamos provocando sed del Señor a los que nos rodean. Porque una vida que invita a otros para buscar del Señor es una vida que tiene en sí mismo la esencia de Dios, tiene sal. Y tenemos en la serie que estamos estudiando del libro de Hechos el ejemplo de un hombre con limitaciones, con dificultades, pero que pudo ser sal para aquellos de su generación, para aquellos de su tiempo. Yo quiero invitarte para que vayamos allí al capítulo 18, ya estamos en el capítulo 18 de nuestra serie del libro de Hechos, y quiero invitarte para que reflexionemos en cómo tú y yo podemos ser sal. Dice la palabra del Señor, y vamos a leer algunos de los versículos que están acá. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Dios bendiga su palabra. Tenemos aquí a este hombre que fue el que escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, Pablo,
y hemos estado aprendiendo de él muchísimas cosas porque él sigue siendo un modelo para nosotros. Y Pablo llega a Corinto después de estar en Atenas. La semana pasada miramos algunas de las cosas que él hizo y vivió en esa otra gran ciudad. Y ahora llega a Corinto. Y lo primero que yo quiero destacar aquí contigo es que si tú y yo queremos ser sal, tú y yo debemos de perseverar. Es mantenernos constante. Ser sal es perseverar. Díselo al que está a tu lado, para que nunca se le olvide que estamos llamados a ser sal y que ser sal es perseverar. Este hombre es un gran ejemplo de perseverancia. Pablo anteriormente venía de haber pasado muchas pruebas, muchas amenazas. Él había sido golpeado con vara. Él había enfrentado amenazas contra su vida. Él fue apedreado y dado por muerto. Se dice fácil y rápido, pero podemos imaginar todo lo que este hombre venía, que podía mostrar incluso las cicatrices en su propio cuerpo. Este hombre había sido encarcelado con cepo, había pasado hambre, había pasado frío, había sido rechazado muchísimas veces. Y aquí se nos está diciendo, si escuchamos bien, que Pablo llega a Corinto y que encuentra allí a un matrimonio que venían también huyendo de la ciudad de Roma, donde se habían expulsado a todos los judíos porque estaban, dice que provocando muchas rebeliones. Y llegan allí y encontramos a Pablo que está trabajando, el valor de trabajar, el valor de aprender un oficio, a pesar de que era un hombre instruido, que también se suponía que todos los maestros debían de, además de sus estudios, tenían que aprender o debían aprender un oficio. Este hombre trabajaba, pero dice que estaba dedicado por completo a predicar la palabra. Dígame si esto no impacta tu vida, mi vida, de un ejemplo de ser sal y de perseverar. Porque cualquiera de nosotros o en nuestro tiempo, si tú y yo miramos situaciones como la que está atravesando Pablo, pudiéramos encontrar personas que dijeran, oh, eso que le está pasando a Pablo es porque dejó una puerta abierta. O es que Dios le está disciplinando. Es que Dios le está castigando. Es que Dios se olvidó de él y no está con él. Dígame si no conocemos nosotros situaciones donde usted mira un problema en un hijo de Dios, en un siervo de Dios, en alguien que está haciendo la obra de Dios y que está enfrentando dificultades. Y entonces a veces, que aquí no pasa eso, se puede dar el gran error de pensar que es que Dios le abandonó. Miren aquí el hombre de Dios, este pasaje nos enseña, y toda esta historia de Pablo, que cuando hacemos la obra de Dios estamos más expuestos a enfrentar pruebas y situaciones difíciles. Y no siempre las situaciones difíciles son producto de una prueba. A veces también son consecuencias de malas decisiones que tenemos que enfrentar. Pero me impacta la vida de Pablo, que a pesar de las cosas que había tenido que ir resolviendo, ir superando, él seguía predicando la palabra en todo tiempo. Eso me dice que él, para poder perseverar, había identificado en su vida cuál era la pasión que él tenía, qué era lo que le movía a él a seguir adelante, a levantarse todos los días. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te haría en tu vida que no te detengas? ¿Qué es lo que haría eso? ¿La muchacha? ¿El muchacho? ¿Ah? ¿La escuela? ¿La empresa? ¿La familia? Todo eso es válido. Pero, ¿un problema? Ah, porque caí, tuve un problema y ahora ya no tengo fuerzas. No. Los que somos llamados a ser sal,
que somos todos nosotros, si hemos conocido del Evangelio, del poder de Dios, sabemos que nuestra primera pasión debe ser ¿quién? El Señor, porque Él dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? A ver, ¿quién se sabe eso? Que hoy no está la hermana Lidia. Con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Muy bien, Blanqui. Así quiere el Señor que le amemos. ¿Y cuántos de nosotros le amamos así? No voy a mirar. ¿Cuántos de nosotros le amamos así? Gloria sea al Señor. Que tú y yo no nos detengamos por ninguna circunstancia. No importa la situación que estemos enfrentando, va a ser pasajera, va a pasar. Dios es Dios de hoy, de ayer y del futuro. Tu Dios es un Dios grande, merece toda tu pasión, merece todo tu amor, merece ser el motor de tu vida, el Señor de tu vida, el Señor de mi vida. Y cuando tú y yo tenemos eso muy claro, créeme que vamos a ser sal, vamos a ser como Pablo. No va a haber cárcel, no va a haber situación difícil, no va a haber enfermedad que nos detenga. No va a haber soledad, no va a haber problema. Nos enfermamos, buscamos la misericordia de Dios. Nos caemos, buscamos el perdón y la gracia de Dios. Fallamos, decimos, Señor, ayúdame porque no quiero volver a hacerlo. Tenemos carga y decimos, Señor, aquí están mis cargas. Yo no puedo, levanto mis manos. No sabemos qué hacer y le decimos, Señor, dame sabiduría, porque tú dijiste que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que Él se la dará abundantemente. ¿Verdad que a veces no sabemos qué hacer ante situaciones? No sabemos cómo hablar con el jefe, no sabemos cómo decirle a la pastora lo que está pasando. No sabemos qué hacer, pero Dios nos dice, ven a mí que yo no te echo fuera. Ese teléfono no falla, el de nosotros se descarga, se nos pierde, se nos rompe. Pero el Jeremías 33:3 dice, ¿quién se lo sabe? Hoy estoy haciendo un examen de Biblia aquí. ¿Qué dice Jensi? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más dice? Cosas grandes. Y óigame, si para nosotros algo pequeño que Dios hace es grande, cuando Dios llama a algo grande es porque es grande. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué gran mensaje que tenemos nosotros los cristianos. ¿Por qué vamos a andar cabeza abajo? No. Sí, tenemos carne, nos dolemos, nos afligimos, pero nos levantamos en el nombre de Jesús. Nos levantamos porque el Todopoderoso va delante de ti, va delante de mí y no nos ha dejado. ¿Y sabe qué? No nos va a dejar. Díselo, Gaby, allí a tu papá. Dile, Dios no te ha dejado ni te va a dejar. Cristal, Dios no te ha dejado. Tome confianza, usted dígaselo al que está a su lado, porque así es. Dios no cambia. Mi amado hermano, qué privilegio el que tenemos de saber dónde podemos correr en todo tiempo. Porque podemos venir a Dios en todo tiempo. Hay gente que no sabe que en el momento de la dificultad puede correr a Dios. Porque dice, no, he pecado tanto, Dios ya no me perdona, a mí Dios no me escucha, ore usted por mí. Pero yo te digo en este día, Dios sí te escucha, Dios sí quiere escucharte, Dios sí quiere bendecirte, Dios sí quiere levantarte, Dios sí quiere que tú y yo seamos sal, Dios sí quiere que tú y yo perseveremos. Encuentro también aquí que Pablo, perseverando, llega a la ciudad de Corinto, y esta ciudad era una ciudad conocida por lo peor. De todas las ciudades de Asia Menor, esta era la peor ciudad. Era una ciudad portuaria, era una ciudad que era conocida por la depravación moral.
habían más de 1000 esclavas prostitutas en aquel lugar. Si usted quería ofender o si alguien quisiera ofender a cualquier persona de aquel tiempo, decían, es que es una corintiana, es que es un corintiano, para hablar de lo peor. Si usted pensó que en este tiempo ya había visto todas las cosas, no crea, en aquel tiempo la ciudad de Corintio era un antro de perdición. Era una ciudad descompuesta moralmente. Y eso no detuvo a Pablo de predicar el evangelio, de ir allí a la sinagoga, de buscar a los que se suponían que creían y de decirles del amor de Dios, porque él siempre predicaba a Cristo. Y cuando no lo quisieron escuchar, Pablo dijo, ahí está, dice, yo me limpio hoy y la sangre de ustedes ya no va a caer sobre mi cabeza. ¿Cuántos de ustedes saben que en el día que estemos delante de Dios se va a recordar de algunos días donde usted tomó buenas decisiones aquí? Y que las personas a las que tú le hablas del amor de Dios, si ellos no lo reciben, si ellos lo rechazan, ese evangelio, ya tú cumpliste con hablarles, ya tú cumpliste con testificarles, pero es responsabilidad de ellos delante de Dios, porque nunca le vamos a poder decir a Dios, nadie me lo dijo, yo no sabía que podía venir a ti en todo tiempo. No, ya no le vamos a poder decir esa excusa al Señor. Entonces tú y yo estamos llamados a perseverar, no importando las circunstancias en que vivamos, no importando el lugar en que estemos, no importando ni mirando los resultados que vamos a tener. Estamos llamados a perseverar poniendo la mirada en el que todo lo puede, en el que no cambia. Gloria sea su nombre. En segundo lugar, ser sal es predicar de Cristo, es predicar y es estudiar, también lo puse allí. ¿Por qué? Porque dice también en el libro de Jeremías que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y Pablo era un hombre que iba a las sinagogas y estaba enseñándole al principal de la sinagoga. Algunos de ellos, según nos sigue narrando todo este capítulo, creyeron al Señor porque escudriñaron lo que Pablo le estaba diciendo. ¿Cuántas veces tú y yo cometemos errores de no conocer la palabra de Dios? Y si tú y yo no conocemos la palabra de Dios, podemos hacer como aquellos que se oponían a Pablo y blasfemaban a Pablo y estaban acusando a Pablo. Entonces necesitamos conocer qué es lo que Dios enseña en su palabra, no pasarle por arribita. Tenemos que leerla una y otra vez, no esperar solo al domingo. No podemos tener una vida cristiana victoriosa solo si leemos o escuchamos la palabra el domingo. No es posible. Necesitamos perseverar para poder ser sal, para poder predicar apegado a lo que la Biblia enseña. Necesitamos saber que los versículos no se sacan uno de aquí y el otro de allá para poner una doctrina, que tenemos que estudiar el texto completo. ¿Qué pasó en aquel tiempo? ¿Qué era lo que Pablo fue a hacer a aquella ciudad? ¿Qué cosa era la ciudad? ¿Cómo era? Necesitamos investigar, necesitamos venir a los estudios bíblicos, porque si no conocemos de Dios, ¿quién entonces está guiando nuestra vida? ¿Qué es lo que está dirigiendo nuestra manera de pensar? ¿Cómo vamos a predicar y saber que es algo urgente que debemos de hacer si no conocemos la palabra? Si no conocemos del Señor. Cuesta esto, ¿verdad? Usted dirá, no, está bien que estudie la pastora, ella es la que tiene que estudiar, ella es la que nos trae aquí la enseñanza el domingo. Bueno, eso yo lo tengo que hacer, pero su deber es, usted come solo el domingo, el pollito rico que siempre comemos aquí, bueno, y a veces lo mejoramos también. No, usted come todos los otros días de la semana.
¿Sí o no? ¿Y cuántos tiempos comemos? Ya ni sé cuánto, 1, 2, 3. Bueno, pasamos el día. Donde quiera que pasamos, una baleada, después un taquito. ¿Ah? Pasamos el día buscando cómo alimentarnos. Pero ¿será que así también nos preocupamos por el otro alimento? Si tú quieres perseverar, si tú quieres ser sal, si tú quieres en aquel día delante de Dios ser hallada fiel o fiel, también estás llamado a estudiar la palabra. Tenemos que estudiar, sí o sí. No podemos dejar esa responsabilidad para otros. Y eso va a hacer que la iglesia pueda saber por qué levantamos las manos, por qué oramos, por qué hacemos culto los domingos, por qué hay que creerle a Dios, porque te va a decir a ti por qué Pablo seguía adelante a pesar de, porque sabía que Dios nunca le había fallado a su pueblo, porque sabía que para Dios no había nada imposible, porque había tenido un encuentro con Dios en aquel camino cuando iba persiguiendo a los cristianos. Entonces necesitamos conocer a Dios, necesitamos que Él nos conozca a nosotros. ¿Me haré entender? O esto es un domingo más, un sermón, la pastora dijo cosas allí que siempre dicen. No, hermanos, cada día es una nueva oportunidad. ¿Será importante estudiar y conocer? Claro que sí. ¿Cuántas personas que usted conozca o que en su país usted conoció que hacen cosas que no estamos llamados a hacer como pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de quién es Dios y qué espera de nosotros. Yo te espero los miércoles. A las 6 de la tarde empezamos a orar aquí, a cantar y también a estudiar la palabra. Estamos todavía en el libro de Apocalipsis. No te pierdas esa oportunidad. Trae tus dudas. Tenemos materiales impresos y el Señor nos ayuda cuando tú le buscas de corazón, porque Él quiere darte más, Él quiere revelarte más, Él quiere que no solo vengan a orar por ti, Él quiere que tú mismo seas capaz de hablar con Dios todas tus cosas, de comprender lo que estás viviendo y también ser de ayuda para otros. Ser fortalecidos en Él. En tercer y último lugar, la sal es dejar, o ser sal es dejar que Dios sea tu pastor. Es mejor que Él sea el pastor, y yo también, ¿verdad? Pero aquí muy limitadamente, pero el pastor por excelencia es Dios. Mira, Pablo está en la carta que él tiene, 2 cartas a los Corintios. Esta es la iglesia que más dolor le causó a Pablo. Es la iglesia donde Pablo trabajaba y se mantenía con su propio trabajo, ¿no? Dice que cuando él tuvo necesidad en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 9, 10 y 11, por allí está, como él está hablándole a esta gente de la iglesia. Le dice, cuando yo tuve necesidad, los que me socorrieron fueron los de la iglesia de Macedonia, que era donde estaban los otros amigos, que era Timoteo y Silas, que lo habían quedado detrás y después vinieron con él. ¿Cuántos saben que los pastores también tienen necesidades? Que se preocupan por pagar el agua, la luz, que tienen situaciones que resolver de sus familias, de trámites, de gestiones. Y así somos seres humanos. Y miren, Pablo calladito no dijo nada, no decía nada de las situaciones o de lo que él le agobiaba, lo que él le angustiaba. Pero Dios sabía su corazón. Mire lo que dice el versículo 9 y 10. Está ahí Pablo, él siempre perseverando, ya había mirado cómo aquellos de la sinagoga se habían aceptado al Señor. Eran de las personas que sí habían aceptado al Evangelio. Y dice el versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo,
en visión de noche. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y es la ciudad donde más tiempo pasó 1 año y medio allí. ¿Pablo tenía razón de tener miedo o no? ¿Qué creen ustedes? En todas las ciudades que había estado antes, había tenido que salir corriendo, o apedreado, o había tenido que fugarse, o había sido encarcelado. En todas había encontrado oposición. Entonces Pablo tenía lógicamente miedo, tenía temor. Aquí no lo está diciendo, no se lo está diciendo a ellos. Pero cuando Dios mira el corazón, Él tiene una respuesta para nosotros. Dios, cuando te llama a hacer algo, Dios te va a respaldar. Cuando tú le sirves, Él siempre te va a respaldar. Dios sabía el corazón de Pablo y le dice, no temas. Tenía oposición, sí. Tenía personas que lo estaban, dice, calumniando y blasfemando, sí. Pero ni se detuvo, y aún con temor, cuando tenía ese temor y esa angustia en su corazón, ¿quién vino para consolarle? El Señor, Dios mismo. A veces tú te sientes sola o te sientes solo, pero Dios te dice, no temas, no temas. A veces tu desesperación es grande, pero Dios dice, no temas. A veces no es necesario no decirlo. Dios lo sabe. Y Él te dice, no temas. Déjate pastorear por Él. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe hasta dónde tú puedes llegar. Él siempre tiene la última palabra. Amén. Pablo no dice nada, está con ese dolor y Dios le cumple lo que le ha prometido. No temas porque yo estoy contigo. Tal vez te dejó tu familia, tal vez ya no te contestan el teléfono los amigos de antes, tal vez no tienes el trabajo ideal, tal vez tienes un diagnóstico no favorable de algún médico, tal vez se rompió una relación importante para ti. Pero Dios no cambia. Y Él sigue diciendo, no temas. Yo estoy contigo, yo te ayudo. Esa es la frase que más sale en la Biblia de Dios para nosotros. ¿Por qué será que hay 365 veces, después usted las busca y me manda todito los 365 pasajes, donde aparece que yo sé que está y yo lo voy a decir si está bien o no? 365 veces en la Biblia dice, no temas. ¿Por qué será? ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. Todos los días Dios nos dice, no temas. Si tú andas en el camino correcto, porque si tú andas buscando cómo agradarle, si tú quieres recibir todas las promesas de Dios, afírmate en Él, búscale a Él, sé fiel a Él. No temas. Y lo que Dios le dijo a Pablo, Dios lo cumplió. Los de aquella ciudad, si usted lee allí al terminar ese capítulo, llegaron acusándolo, ya querían matarlo, querían apedrearlo también, igual que en las otras ciudades. Pero ¿qué pasó? Se levantó allí el procónsul y dijo, no, ustedes arreglen eso, que eso es entre ustedes los que son situaciones de judíos y de palabra. Y se levantaron unos griegos y en vez de apedrear a Pablo, apedrearon al primero que lo fue a acusar. A veces Dios obra las cosas que alguien planeó para mal tuyo, Dios las ocupa para bien y no lo podemos entender. Deja que Dios te defienda. No le pongas el pie al otro, deja que sea Dios el que te defienda. Déjalo a Él porque Él sabe cómo hacer. Amén. ¿Qué podemos concluir? Camilita, díselo ahí a las que están al lado tuyo. Todos somos llamados a ser sal. Todos somos llamados a ser sal.
Aquí está el pueblo de Dios llamado a ser sal. ¿Qué cosa dijimos que era la sal? Da sed. Entonces todos estamos llamados a que muchos tengan sed del Dios nuestro. Cuando vea que tú vas en medio de la tormenta, que tu barca casi se hunde, pero tú te agarras del Señor. Entonces otros, cuando pasen la tormenta, van a ver que como tú saliste porque había una mano poderosa que te sostenía, va a tener sed de ese Dios tuyo para también Dios le sostenga. ¿Me hago entender? Gloria sea su nombre. Estamos llamados a ser sal y provocar que otros tengan sed del Dios grande y poderoso, del que vive, del que no cambia. Que aunque pareciera que todo está perdido, Él tiene siempre la última palabra. Estamos llamados ¿a qué, Cristian? Lo primero que decía que era 1, 2 y 3, a perseverar. No, vamos a sellarlo bien. Estamos llamados ¿a qué? Perseverar. Ahora sí. ¿A qué estamos llamados? Que Raulito lo escuche. A perseverar. Ser sal es perseverar. ¿A qué más estamos llamados? Cristian, ayúdame para ver si el ensayo sale bien. Estamos llamados a ser sales. ¿Qué cosa? Predicar y estudiar. Y estamos llamados, ¿qué cosa más, Cristian? Ser sal, ¿qué cosa es? Dejarse pastorear por el mejor de todos los pastores. ¿Sí? Qué sencillo. Vamos caminando y el Señor es el que nos guía, nos toma de la mano y nos ayuda. Para hacer sal también Él nos ayuda. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga tu vida. Y nosotros en esta hora vamos a orar para pedirle al Señor por nuestras vidas, para que Él nos ayude. ¿Cuántos necesitan orar a Dios y poner su vida en las manos de Él y decirle, Señor, ayúdame, yo quiero ser sal? No para caerle salado a la gente, no, para eso no, yo quiero ser sal, ¿para qué? Para provocar que muchos quieran venir a ti. Díselo al Señor. Sí, no para hacer salado a la gente, ¿verdad? Dice la hermana Rosa, se ríe. Pero es cierto,